sin duda es una de las series más populares de América Latina. En México aún sigue cautivando a multitud de generaciones. Y es que la serie tiene un encanto especial, con personajes notables y divertidos que han hecho y hacen reír tanto a niños como a adultos. Sin embargo, hay quienes ponen en duda la inocencia detrás de este inofensivo humor. Lea esta historia que asegura el Chavo del Ocho no es lo que parece. Seguramente terminarás pensando que se trata del cuento de algún fanático, pero aún así no deja de ser interesante. El Chavo. La verdadera historia de El Chavo del Ocho. Contrariamente a lo que muchos creen, el protagonista no vive en un barril, sino en la casa con el número 8. Estando huérfano y sin hogar, fue recogido por una mujer mayor, que nunca fue mostrada, y que tal vez no exista. Si la muerte existiera de forma material, el número 8 estaría sutilmente asociada a ella. Solo se tiene que voltear el número 8 y se obtiene el símbolo de infinito. La muerte es infinita, porque no hay vida antes de la vida y después de la vida se pasa de nuevo a su estado anterior. La vida puede ser medida por el tiempo, antes y después es, por definición, infinita. Nada infinito, gracia infinita, purgación infinita. La vecindad del Chavo. Esta vecindad del Chavo no es más que un pedazo de infierno, especialmente preparado para recibir a sus invitados, muertos y condenados en el juicio final. Una variante cómica de Entre cuatro paredes, donde dos mujeres y un hombre además de un mayordomo donde el Sartre comunista no tuvo en cuenta el carácter representativo de la clase proletaria se ven obligados a soportarse unos a otros para la eternidad, en un ciclo interminable de acusaciones y violencia. No es difícil imaginar la escena. La Chilindrina y la secuencia. La Chilindrina molesta a Kiko y le hace pensar que su padre es el agresor, desconcertado llama a Doña Florinda quien descarga toda su rabia en Don Ramón, mismo que después descarga su coraje en el Chavo y este a su vez agrede al señor Barriga que llega a cobrar la renta a la vecindad. Mientras tanto, el profesor Girafales, ardiendo de deseo, llega a Bebe Café, con un ramo de rosas en su regazo, sin sospechar la causa, motivo, razón o circunstancia de tanta repetición. El escenario. El escenario es un laberinto rizomático, sin centro, sin principio ni fin. Afuera de la vecindad hay una calle estrecha que conduce a un parque, a un restaurante y a un pequeño salón de clases. Las variaciones, tales como Acapulco, son excepciones a la regla. El universo de personajes se reduce a este espacio claustrofóbico, donde un ambiente conduce a otro que lleva a otro que conduce a otro, de forma indefinida. El Chavo y el profesor Girafales. Los pecados cometidos en la vida son evidentes en sus características, miedos y frustraciones. El Cha siempre con hambre, ha cometido el pecado de la gula. El glotón empedernido y su preferencia por el sándwich de jamón muestra desprecio por las leyes de Dios, que prohibía el consumo de carne de cerdo, un animal sucio. Enemigo de cualquier autoridad moral, él llama a su profesor maestro longaniza, otra referencia a la malograda delicia porcina. Don Ramón. Don Ramón, que trabaja en exceso para no trabajar después, cometió el pecado de la pereza. Constantemente requiere redoblar los esfuerzos de escape, para no pagar las indefectibles 14 meses de renta. Estos nunca se convierten en 15 meses, lo que indica que el paso del tiempo está suspendido. No es necesario recordar que 7 más 7 es igual a 14 y que, en la tradición de Cristo, 70x07 simboliza el infinito. De manera similar al 8, el signo de suma se convierte en multiplicación. Dios habita en los detalles. El señor Barriga. La codicia del señor Barriga es obvia. ¿Quién más podría cobrar el alquiler mensual casi todos los días? Los golpes que recibe del Chavo al llegar a la vecindad son parte de su castigo. Kiko. El pequeño marinero Kiko, el niño más rico, es impulsado por la envidia. Cada vez que veía a uno de sus vecinos más pobres disfrutar de un juguete estropeado, la codicia le provocaba alegría e iba por uno de los suyos, siempre más grande y mejor, pero nunca le daba satisfacción. El juguete del otro, a pesar de ser claramente inferior, siempre parece más interesante. Un círculo vicioso de la envidia, nunca saciado. La Chilindrina. La Chilindrina está marcada por una personalidad intolerante, enojana. Imitando a Goofy, que utiliza el coche como un arma agravante de su ira.
muerta en un accidente de tránsito, trata de hacer lo mismo con el triciclo. Hubo muchas veces que pasó por encima de los pies y juguetes. Pero la musa que canta a la ira del poderoso Aquiles no le da importa la ira de la insignificante Chilindrina. Siendo la más débil y más pequeña físicamente de la vecindad, solo puede llorar y llorar y llorar. Doña Florinda y el profesor Girafales. Doña Florinda y el profesor Girafales son unos libertinos del tamaño del Marqués de Sade y Mesalina o ellos mismos. Maestros en el arte de la lujuria, y finalmente condenados por la eternidad a la abstinencia sexual. Frígida e impotente, que lo anhela con la mente, pero no con el cuerpo. Consumen interminables tazas de café que con propiedades estimulantes alimentan el fuego que no pueden consumar. El profesor Girafales fuma en el aula, no porque el Chavo del Ocho fuera grabado antes de la plaga de lo políticamente correcto, sino debido a la rara tradición poscoital de encender un cigarrillo, hacer un anillo de humo en el aire y preguntar ¿te gustó? Incapaz de cumplir la primera parte del ritual erótico, sin saberlo, lleva a cabo lo segundo. No es sorprendente que la banda sonora de sus reuniones sea una adaptación de la banda sonora de la película Lo que el viento se llevó. La última frase de la película es mañana será otro día. En el pueblo, siempre habrá otro día y otra taza de café. Doña Clotilde. Doña Clotilde, la bruja del 71, sufría de extrema vanidad. El genio de Bolaños tuvo la delicadeza de invitar a la española Ángel Inés Fernández, para interpretar al personaje. Una vez más el signo de una condenación eterna aparece. 71 no es más que 7 más 1 igual 8. Doña Clotilde era dueña de una mascota, significativamente llamada Satanás, llama la atención sobre otro elemento importante. La presencia de varios demonios vagando en la vecindad. Se trata de un demonio polimorfo. En algunos episodios Satanás es un gato, y un perro en otros. A diferencia de la paradoja pato-conejo de Jastrow, Wittgenstein y Thomas Kuhn, que servía para el desenvolvimiento de la razón, el gato-perro es una representación de la mística, el perro en persona. En 1589 el teólogo Peter Winsfeld, en el libro Clasificación de demonios de Winsfeld, estableció que cada uno de los 7 pecados capitales tiene un patrón infernal. Es revelador que, Lucifer, el nombre con el que muchos llaman a Satanás, genere vanidad. Los otros son la generación de la lujuria Asmodeo, Belcebú la gula, la avaricia, Mamón, la pereza Belpegor, Azazel la ira y la envidia Leviatán. No nos engañemos, ellos rodean la vecindad constantemente para promover el desorden, el dolor y la tentación. Si el gato perro de Lucifer / Satanás ayuda a difundir el rumor de que la señora Clotilde es una bruja, parece obvio que la bella muchacha Patty y su tía Gloria son Belcebú y Belpegor transformados en súcubos, demonios de sexo femenino, preparados para atizar el apetito del chavo y despertar al don Ramón de su letargo. A su vez, el galán de las novelas Héctor Bonilla, quien visitó la vecindad, es nada más que Asmodeo en forma de íncubo, demonio de sexo masculino, con la misión de romper la relación de la pareja de libertinos castrados. Ñoño es Mamón, instigando a su avaro padre a gastar en exceso. Popis es Azazel, incrementando la ira desconcertante de la Chilindrina con su inutilidad. Godínez es Leviatán avivando la envidia de Kiko, con sus respuestas certeras e involuntarias al maestro Longaniza. Los personajes de poca relevancia, como Doña Nieves, Señor Hurtado, los jugadores de yo-yo, los estudiantes anónimos de la escuela, los clientes del restaurante, el personal del parque y la fiesta de la buena vecindad, y otros complementos, son entidades demoníacas más pequeñas, que funcionan para crear la ilusión de normalidad. De hecho, los que frecuentaban la vecindad parecen atrapados de su condición. Los adultos por ser altamente centrados. Y los niños sufriendo una doble maldición, la condición de una regresión infantil, tal vez como un reflejo de la inmadurez emocional que los llevó a una conducta pecaminosa. Mientras que muchas personas sueñan con tener la experiencia de la madurez en un cuerpo joven, ellos se quedaron con el cuerpo que poseían a la hora de la muerte, pero no con su experiencia. Estas son las sutilezas de la burocracia infernal. Jaimito el cartero, en su papel como portador de mensajes, es el único representante de este lado. Un psíquico que trata de hacer contacto con otra dimensión. Su constante estado de fatiga es el resultado de un esfuerzo sobrehumano necesario para cruzar dimensiones.
Prueba de ello es la descripción que da Jaimito de su tierra natal, Tangamandapio. El pueblo que existe en realidad, se encuentra al noroeste del estado mexicano de Michoacán, es una alegoría. Según el cartero, todo en Tangamandapio es colosal. Sería más grande que Nueva York y tenía una población de muchos millones de habitantes. ¿Qué podía ser tan grande? Obviamente, no se refiere a un solo lugar aislado, sino a todo el planeta, la tierra de los vivos. Las cartas que está llevando son psicografías y la bicicleta que nunca deja es más un tótem, al estilo de El Origen. Necesaria para volver a la realidad. En El Chavo del Ocho, Bolaños, o el Camus Azteca, creó su propia versión del mito de Sísifo. El Chavo y compañía están condenados a empujar por una empinada colina todos los días esta piedra enorme que siempre regresa, obligándolos al tormento del eterno retorno. La piedra de Kiko es cuadrada, no rueda, se desliza. Es cómico, a pesar de trágico. Verdadero origen de los Minions, mi villano favorito, una película que atrajo la atención de muchos niños al igual que personas mayores y que la mayoría conocemos. La verdadera historia de los Minions contada por un hombre que tuvo la oportunidad de verla comienza así. Era una tarde como cualquier otra y mi hija Julieta y yo estábamos aburridos y decidimos salir e ir a rentar una película. Ella se puso muy contenta, subió a su cuarto a ponerse su abrigo y salimos de inmediato. Ya en el blockbuster más cercano, yo tomé una de terror para verla después y mi hija tomó una película que se llamaba Mi villano favorito. Al llegar a casa nos preparamos cómodamente para verla en el sillón, mientras ella preparaba un refrigerio se ensució y decidió meterse a bañar. Yo puse la película en lo que ella terminaba de bañarse y prendí el DVD, quería ver qué extras tenía, había una lista muy larga y un video de la lista decía El Origen Minion y al lado una imagen amarilla de los muñequitos de la portada. Decidí ver que era un Minion ya que no sabía lo que eran. Al abrir el video una voz muy extraña con tono de niño pequeño narra una historia que decía: yo soy el experimento 02 y creé este video para dar a conocer al mundo quiénes son y cómo nacieron los Minions y quién es nuestro creador. Yo tenía un hermano mayor, él fue el experimento 01, él y yo vivíamos en un orfanato en Estados Unidos en el estado de Virginia, él tenía 12 y yo 11 años de edad. Nunca conocimos a nuestros padres ya que los encargados del orfanato nos contaron que nos encontraron en la puerta del orfanato una noche. Un día hubo problemas económicos ya que éramos demasiados niños y el orfanato no podía alimentarnos a todos, así que nuestro creador llegó un día y compró a muchos niños beneficiando al orfanato económicamente y dejando menos bocas que alimentar. Nuestros papeles fueron entregados a nuestro creador, mi hermano y yo estábamos felices, conoceríamos a más gente y por fin saldríamos de ese orfanato. Su casa era extraña, diferente a las demás casas del vecindario, su casa era grande y negra. Éramos mi hermano, alrededor de 10 niños y yo. A los niños que se portaban mal los congelaba con una especie de arma que sacaba un rayo y que la tenía siempre en su bolsa. Después bajamos a su laboratorio, allí tenía animales muertos como perros, gatos, lagartos. Nos contó que estaba tratando de crear a la mascota perfecta y que a nosotros nos daría poderes, pero que necesitábamos pasar por una serie de procesos para poder lograrlo. Después nos mandó a un cuarto que eran vigilado por una bestia y una mujer ya grande por si algún niño salía en la noche. En el cuarto había televisores con canales para niños, a todos nos ponían unos lentes y más tarde yo quedé profundamente dormido. Poco después mi hermano, muy asustado, me despertó y me dijo que había encontrado unas hojas con lo que harían con nosotros y que huyéramos cuanto antes. Yo le dije que estuviera tranquilo, que no se pusiera tan alterado, que lo más seguro era que había tenido una pesadilla y que volviera a la cama. Al día siguiente mi hermano seguía muy mal. Nuestro creador entró y dijo que quien quería ser el primero en pasar. Yo me ofrecí, pero mi hermano asustado dijo que no, que él iba a tomar ese riesgo antes que nadie. Nuestro creador se lo llevó a otro cuarto y no regresó hasta el día siguiente en un estado de trance, sin pelo, con ojos color blanco, la boca más grande de lo normal y como si le hubieran borrado toda información dentro de su cerebro, y su piel era de un color muy rojizo. Nuestro creador susurró que tal vez con otro químico resultaría. Yo, con lágrimas en los ojos y muy alterado, le dije: mi hermano, ¿qué fue lo que hicieron contigo? Al poco rato mi hermano falleció. Nuestro creador solo nos dijo que no había soportado el proceso, que solo los niños buenos lo soportarían.
La noche siguiente nuestro creador me despertó y me dijo que no hiciera ruido y me llevó a su laboratorio. Yo, muy asustado aún por lo de mi hermano, me dijo que me tomara unas pastillas de color amarillo y me aplicó 4 inyecciones. Se me nubló la vista, pero aún podía ver y no sentía nada en mi cuerpo. Nuestro creador me había cortado piernas y brazos. Mi piel comenzaba a calentarse demasiado y comenzó a ponerse de color de las pastillas. Solo podía ver qué hacía conmigo. Después me puso en un contenedor de vidrio enorme donde cabía mi cuerpo, ya que mi cuerpo se estaba empezando a expandir por las inyecciones, y tomó la forma de dicho contenedor. Las mutaciones continuaban por las inyecciones y en donde estaban mis brazos y piernas salieron otras, pero estas de un tamaño más pequeño. Solo esperaba que las mutaciones no terminaran mal y no muriera como mi hermano. Solo seguía sintiendo cómo pasaba el tiempo y seguía sufriendo por ello. Una vez terminado conmigo, llamó a los pocos niños que le quedaban, saltando de alegría de que por fin lo había conseguido, crear al esclavo perfecto. Yo desperté a las 3 semanas. A los demás niños de los experimentos se les caía un ojo y a otros se les caía el cabello casi por completo. Nuestro creador nos puso ropas, zapatos, guantes y nos cambió los lentes por otros más grandes. Todos éramos muy parecidos y a cada uno nos puso nuevos nombres. Todos por dentro sufrimos un inmenso dolor. Lo único que nos mantenía con vida era provocarnos risas para no sentir el dolor que nos quemaba por dentro, aunque nuestro creador olvidó aplicarme la 5ª inyección, la cual hace borrarme todo recuerdo y dejarme el cerebro seco como a los demás. Por eso pude realizar este video con esta información. Después de pasar unas semanas, nuestro creador se quedó sin fondos por tantos experimentos que hizo. Él actualmente se dedica a secuestrar niños de todo el mundo por las noches y siempre trae experimentos y trata de mejorarlos. Yo finjo no poder hablar bien para que no me detecte entre los demás minions que se quedaron sin poder hablar. Por favor, ayúdanos. Busca su casa. Él se acerca y no puedo continuar con este video. Adiós. Al término del video el hombre narra: me quedé muy asustado. Mi hija estaba mirando el video detrás de mí con toallas aún y dio un grito muy grande y se desmayó. Se dice que los niños siguen desapareciendo por todo el mundo y lo único que ven es un carro de color plateado enorme y los únicos testigos son a los que congelan, pero la mayoría muere por el frío y todos esos testigos son de Latinoamérica. Verdadera historia de los pitufos. Satanismo. Aunque son alrededor de 100 pitufos, hay solo algunos que son los protagonistas. Están gruñón, fortachón, perezoso, egoísta, vanidoso, filósofo y goloso. ¿Pero por qué se dijo alguna vez que los pitufos tenían rasgos satánicos? Simplemente porque existe una simbología religiosa detrás de la historia. Supuestamente, cada pitufo representa un pecado capital. Así, goloso es la gula, fortachón la soberbia, perezoso la pereza, egoísta la avaricia y vanidoso la vanidad. Pitufina es la lujuria y filósofo, que en algunos momentos intenta suplantar a papá pitufo y aprender todo lo que sabe él, es la envidia. Gargamel es un cura franciscano, y que su casa parece una iglesia en ruinas. La verdadera historia de Papá Pitufo. Todas las fuerzas están controladas, especialmente por el papel que juega Papá Pitufo. Pero la polémica se ahonda al constatar que este tierno abuelito tiene en su sillón el signo del pentáculo, la estrella de 5 puntas trazada por igual número de líneas. Esa figura, aunque tiene un origen simplemente pagano, ha sido históricamente asociada con el culto del satanismo y la magia negra en general. Es porque Papá Pitufo es Satanás. Por eso está vestido de rojo. El gato Azrael. Esto podría ser una mera coincidencia, pero, si analizamos su nombre y el de su gato Azrael, encontraremos la terminación, el, característica de los nombres hebreos, como en Gabriel, Miguel, Ángel, etc. Es más, simplemente cambiando la primera letra del nombre del gato por una I, lo que aparece es Israel. Pero, aún así, podría tratarse de coincidencias. También se habla sobre el comunismo en los pitufos. 1. Todos visten igual y cantan la misma canción, salvo el líder, es decir, Papá Pitufo. 2. Papá Pitufo viste de rojo, simbolizando de forma clara su ideología. Además lleva barba, en una clara alusión a Marx. 3. Los pitufos comparten todo. La comida de todos ellos estaba almacenada en unas setas en las que centralizaban todo su alimento. La comida no se vendía. 4. Cada pitufo estaba especializado en un trabajo, que realizaba en beneficio de la comunidad, sin cobrarlo. Nadie hacía un trabajo distinto al suyo, específico.
Estaba el pitufo pintor, el pitufo manitas, el pitufo filósofo que además ejercía de pelota y chivato, etc. La filosofía subyacente es clara: realiza el trabajo que la sociedad te ha asignado. Todo el mundo acepta su lugar y cumple sin hacer preguntas. 5. Gargamel es un capitalista. ¿Para qué quería capturar pitufos? Pues para convertirlos en oro, naturalmente. Capitalista, claro. Y los pitufos, como buenos comunistas, se dedicaban a combatir al malvado capitalista. Por ejemplo, en un episodio Gargamel le da a un pitufo una moneda esperando que éste se quede con ella y se vuelva codicioso. El plan funciona, se altera la pequeña vida de los pitufos. Al final todo se resuelve cuando el pitufo decide compartir la nueva riqueza con todo el resto de pitufos. ¿Qué tenía de horrible el que el pitufo mantuviera su moneda para sí mismo? Tenía todo el derecho porque era suya. Sin embargo, debido a la estructura de su sociedad era erróneo que uno tuviera más que los otros. ¿Suena familiar, como socialismo tal vez? La película El Conjuro fue un éxito del terror al momento de su estreno, generando miedo e inquietud entre sus espectadores, en especial un personaje peculiar que hace presencia, la muñeca Annabelle. Lo que no muchos saben es que esta muñeca en realidad existió y fue foco de varios de los fenómenos paranormales más impactantes en el ámbito. Todo comenzó en 1970 con una chica llamada Donna, una estudiante de enfermería que compartía departamento con una amiga. Cuando Donna cumplió 20 años, su madre le regaló una muñeca de la marca Raggedy Ann, muy famosa en la época. Donna solía decorar su cama con la muñeca y empezó a notar que cuando volvía de la universidad ya no se encontraba en la posición en la que la había dejado. Las cosas empezaron a ser perturbadoras cuando las jóvenes entraron un día a la casa y se encontraron con la muñeca arrodillada frente a la puerta de entrada, aparentando que se podía mover de cuarto en cuarto mientras estaba sola. Lou era el novio de Donna, y desde que vio el juguete por primera vez, sintió un rechazo enorme hacia el regalo que le habían hecho a la joven. Había algo siniestro en esa muñeca de apariencia inocente que no podía explicar. El problema fue tomado con más seriedad cuando las jóvenes empezaron a encontrar mensajes en la casa escritos con la letra de un niño en papeles de pergamino. Los mensajes eran siempre los mismos: ayuda y ayuda a Lou. Incluso había veces que Donna, en la oscuridad de su cuarto, llegaba a escuchar pequeños pasos en el piso de madera afuera del pasillo, acercándose lentamente hacia la puerta y deteniéndose frente a ella. Hasta hubo un día que escuchó la perilla estremecerse lentamente sin abrir la puerta, para que a la mañana siguiente, al abrirla, Donna encontrara a la muñeca frente a la puerta tirada. Lo primero que llegaron a pensar fue que alguien estuviera entrando a la propiedad para hacer ese tipo de bromas pesadas, hasta que una noche, al entrar en su cuarto, Donna encontró a la muñeca sobre su cama con las manos manchadas de un líquido que parecía sangre. La situación había asustado a los jóvenes y decidieron acudir a una medium que se encargó de revisar a la muñeca. Así fue que se enteraron que en el juguete habitaba el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, quien había sido asesinada en la zona donde se encontraba la casa y que muchos años atrás había sido un campo donde ella solía jugar. El espíritu de Annabelle le dijo a la medium que quería vivir con Donna y su amiga, pues estaba feliz así y les pedía que la aceptaran para que pudiera ser amada y cuidada por ellas. Conmovidas por la historia, las estudiantes de enfermería entonces aceptaron al espíritu en sus vidas y comenzaron a llamarla Annabelle. Para Lou, la decisión de su novia parecía una completa locura y le aconsejó reiteradas veces que se deshiciera de la muñeca. Al poco tiempo que le dijeron la historia de Annabelle, el muchacho comenzó a tener pesadillas recurrentes con el juguete. Un día, cuando el novio de Donna fue a visitarla, y después de saludarla, los dos escucharon ruidos procedentes del dormitorio de la chica, como si varias personas estuvieran hablando allí.
Al entrar, no vieron a nadie, solo a Annabelle, sentada en una esquina. En ese preciso momento, Luz se tocó el pecho porque sentía dolor. Cuando se abrió la camisa, descubrió que tenía marcas que le desgarraban la piel como si fueran quemaduras. Convencidos definitivamente que el espíritu que animaba a la muñeca era hostil y maligno, Donna y sus amigos se pusieron en contacto con algunas autoridades de la iglesia, quienes los pusieron en contacto con Ed y Lorraine Warren. Esta pareja de investigadores paranormales, que por cierto también se hace mención de ellos en la película El Conjuro, llegó de inmediato a la conclusión más obvia. El espíritu que se encontraba unido a la muñeca no era el de una inocente niña, sino que una presencia diabólica, no humana, que deseaba poseer el alma de Donna. Los Warren, para mantener a salvo a los tres jóvenes, decidieron llevarse a Annabelle a su casa. Y lo consiguieron a duras penas. En el viaje, el motor, la dirección y los frenos del auto comenzaron a fallar, y los desperfectos solo cesaron cuando Ed Warren roció a la muñeca con agua bendita. Ya en el domicilio de los investigadores, la muñeca siguió dando problemas, pues también comenzó a aparecer en las distintas habitaciones de la casa. Los Warren, convencidos de que la muñeca estaba embrujada por una entidad demoníaca, contactaron a un sacerdote para que le hiciera un exorcismo. Pero este, al ver a Annabelle, solo exclamó: «Es solo una muñeca de trapo, no puede hacerle daño a nadie». Increíblemente, cuando el religioso se retiró de la casa de los Warren, su auto sufrió un desperfecto en los frenos y terminó fuera de la carretera en un fuerte choque. El cura se salvó con vida de milagro. Los Warren finalmente hicieron construir una urna de cristal y encerraron ahí a Annabelle, con una clara advertencia al frente que dice que por ningún motivo se abra la urna. Con los años, se transformó en una de las principales atracciones del famoso Museo del Ocultismo de Connecticut, lugar donde permanece en la actualidad. La muñeca llamada Annabelle nunca más volvió a moverse, pero hace varios años hizo de nuevo noticia por un hecho bastante misterioso. Un adolescente que visitaba el museo en compañía de su novia se burló de la muñeca y comenzó a golpear la casilla donde estaba encerrada. El propio Ed Warren los expulsó del lugar y vio cómo la pareja se alejaba en moto. Lo increíble es que a pocos minutos de retirarse del lugar, perdió de repente el control del vehículo y se estrelló contra un árbol. El adolescente murió en el acto y su acompañante debió pasar varios meses internada en un hospital. Varios afirman que la urna de cristal donde descansa Annabelle parece evitar que la muñeca se mueva, pero esa entidad demoníaca que la acompaña está ahí esperando a que alguien abra la pequeña puerta y lo deje salir para poder acechar a otra persona. Todo esto no es una historia, es un hecho real que quedó registrado y que se tiene como uno de los sucesos paranormales más fuertes e impactantes de la historia. Lo único que me queda por decirte es que la próxima vez que te regalen algo a ti o a tu familia, tengas la seguridad de que en ese objeto no se esconde algo fuera de nuestro mundo, algo más allá, algo que no dudará en cualquier momento en hacerte daño.